Los genios y el rey sabio, por Samuel Bordón Cañete. Unas cuantas familias se embarcaron en un colosal bajel. El derrotero designado era la isla de Cabo Verde. Hace pocos años había sido descubierta, y en ella la colonización estaba en auge. La algarabía iba creciendo desde muy temprano. La noche llegó, tendiendo su manto negro a la vez que luminoso, plateando el reposado océano. Por unos instantes los tripulantes observaron con admiración el brocado de astros. Esto suponía un viaje tranquilo. Al pasar la medianoche, el paisaje del cielo se convirtió en un campo de nubarrones, como si en esa hora se hubieran cruzado un portal invisible que desembocaba en este tramo hórrido. Un piélago de relámpagos ceñía el recio bajel. El estrépito de la tormenta despertó a las personas. Era la alarma de peligro. Seguidamente, un fuerte oleaje no les dejó ni siquiera pararse de sus mullidas camas para observar el espeluznante panorama que se avecinaba. Un ciclón arrebató el bajel a su antojo. La puesta de sol daba la bienvenida a los que sobrevivieron. Habían aparecido en la ribera del mar, pero era una muy distinta a los demás. Parecía que hubieran traspasado un portal oceánico. Así llegaron en un lugar lleno de bonanza. El restallo en la medianoche fue la última noción que tenían del viaje. Naufragaron en un lugar desconocido, pero soberbiamente hermoso. Solo veían una infinita masa de agua y al otro lado una vasta frondosidad. Incursionaron dentro de la agreste jungla hasta que encontraron un lugar donde asentarse. Formaron una aldea y la llamaron Edén por su imagen paradisiaca. Ante la vista, un mirífico vergel se levantaba. 4 brazos de río se entrecruzaban en torno al lugar. Diversidad de flores perfumaban y embellecían el hogar que se habían formado. Abundaban las azucenas, hortensias y margaritas. En el lugar céntrico de la aldea, el campo parecía un tanto sinuoso, que extendía sus castizas dehesas hasta encontrarse con un tortuoso arroyo. El pastizal parecía que nunca crecía, los animales lo mantenían enano. En el corazón de la aldea se encontraba un frondoso árbol de higuera. Sus troncos estaban muy arrugados y encorvados por la vejez. Sin embargo, las hojas aún mantenían su verdor, y el árbol seguía prodigando frutos tan abundantes y asequibles para los aldeanos. Como en sus países autóctonos, el modo de gobernar era monárquico. De entre ellos eligieron a un rey. Una mezcla de extranjeros formaba esta nueva comunidad. El que presidía en este tiempo era un anciano muy sabio. La aldea iba en progresión. Los que naufragaron trajeron a cuestas sus conocimientos, utilizándolos en la construcción del palacio y en la arquitectura de la aldea. Un caminito pasaba al lado del árbol de higuera. Esa angosta senda se divisaba con claridad desde las colinas, pues el transitar continuo trazó una línea recta que terminaba en el mencionado arroyo de aguas diáfanas, que, con su jugueteo, lograba regar sus márgenes, haciéndoles brotar coloridas florecillas. Por el trayecto, los obreros se detenían y descansaban junto al árbol de higuera. Su sombra portentosa traía sosiego al caminante. Un joven llamado Galileo solía emerger de entre las flores y recitaba sus poesías. Se sentaba al pie de aquel membrudo árbol con su guitarra bajo el brazo e iba improvisando sus versos. Musitaba, preparaba sus dulcísimos cantos para los que pasaban para comenzar las labores. Algunos se detenían para escucharle al trovador. El poeta, como se le conocía ya entonces, era de alma cándida, con cabellos de oro y ánimo jovial, que laureaban su encanto singular. Por toda la aldea caminaba sin cesar. No tenía ningún oficio fijo, pero le servía a todos. Galileo ayudaba a las mujeres en acarrear los baldes de agua, a los campesinos a cegar las mies con la hoz o a cultivar. En fin,
Siempre se le veía en cualquier parte, ayudando al que necesitaba. La esposa del rey, infelizmente, era estéril. El trono se encontraba sin heredero. El rey se ponía cada vez más viejo. Merced a eso, el gentío hablaba en voz baja sobre quién heredaría el trono, porque no había descendencia, pero los ecos lanzados por aquellos murmullos inaudibles traspasaban las paredes del palacio, llegando a oídos del rey. Siempre el anciano rey se preocupaba de que aquel que precediera a la aldea tenía que tener un corazón sincero para poner en primer lugar el bien de los aldeanos y en segundo plano su propio interés. El rey hizo tocar la trompeta para anunciarles una noticia. El sonido de potente frecuencia hizo voltearles a todos hacia la zona desde donde provenía, el cual convocaba a una reunión. Los varones dejaron sus hachas y las mujeres sus plantíos, sabiendo que el rey solo hacía tocar la trompeta cuando una información de mucha importancia tenía que ser dicha. En casi media hora, la muchedumbre se reunió frente al palacio, parsimoniosamente, como si una confianza ciega les apoderara. Hasta las aves permanecían en silencio. La reverencia era absoluta en el patio ostentado por el palacio. La sombra del viejo rey se hizo cada vez más visible en el tosco balcón. Sus pasicortos pesados se amortiguaban sutilmente en los escalones gastados. Le ayudaba un joven vigoroso. Al rey no le gustaba usar el bastón. Cuando salía se valía de cualquier habitante del palacio, sin hacer acepción de personas, para caminar por la aldea. Calixto se llamaba el joven que más ayudaba al anciano rey a bajar esos peldaños. Este muchacho había crecido en el palacio. Su madre, la que hacía los quehaceres, había muerto cuando apenas dio a luz. El rey y la reina le habían criado. La experiencia le proveyó al rey su sabiduría y buscaba que los aldeanos quedaran en manos de aquel que les sirviera. El sentimiento patriótico no debía nacer únicamente de las familias de alcurnias significativas, ni tampoco el afecto por alguien tenía que ser motivo de sucesión. La tarea del rey consistía en encontrar a esa persona que ocuparía su lugar en el trono. De esta manera, pues, el rey, poniéndose en pie, expresó: «Les reuní para darles una noticia de mucha relevancia para la aldea. Después de la muerte del rey, el hijo primogénito tiene que heredar el trono, sin prejuicio de que se opte por otro. Todos saben que no tengo descendencia, pero no elegiré a mi sucesor al azar. Habrá una competencia. Por lo general, los reyes buscan encumbrarse a sí mismos, pero di el ejemplo de que aquí se debe poner en primer lugar el interés de la aldea. Cuando termine de hablar, la trompeta será tocada de nuevo. Desde ese instante comenzará la competencia. Cada uno de ustedes verán cómo hacer para demostrar que poseen aptitud y cualidad, que es lo que tendré en cuenta para la designación. Los veré mañana a esta misma hora». La trompeta tocada dio comienzo a la competencia. Luego el rey tomó el instrumento y articuló: «La trompeta dejaré en este segmento rocoso. La edad me dificulta llevarla. Y, por favor, si algún voluntario quisiera transportarla hasta su lugar, allí», señaló con el dedo, «en lo más alto, en el desván del palacio». Así terminó el rey su discurso, no especificando en qué consistía la competencia, sino que dejó al albedrío de los aldeanos el modo de demostrar que eran aptos y con cualidad. Muchos ambicionaban sentarse en el trono, apresurándose para tal efecto, sin hacer caso a lo que después pedía el rey. Solo Galileo acudió como voluntario para trasladar la trompeta a su lugar, encontrándose con ciertas dificultades, vericuetos caminos, oscuros pasillos y una escalera bastante deteriorada, que completaba la vía al desván, cuyas astillas en más de una ocasión le rasguñaban y las maderas casi se quebraban. De entre los que postulaban para demostrar que eran aptos y con cualidad, se encontraban dos personas con manos prodigiosas: el pintor Leopoldo Joaquín y el escultor Emerito Josefo. Cada uno de ellos, afanosamente, retocaban sus mejores obras maestras,
creyendo que ellas reflejarían la aptitud y la cualidad que poseían. Muchos de los que pretendían competir se excluían voluntariamente de sus primeras intenciones, al ver que no hallaban cómo demostrar el requisito que requería el rey. El tiempo era bastante corto, además de verse muy superados por los genios, Leopoldo Joaquín y Emerito Josefo. El faro matutino empezaba a reflejar su rosada luz. Los genios se atareaban en ultimar los detalles de sus obras. Galileo, después de terminar de llevar la trompeta a su lugar, permaneció arreglando la escalera deteriorada, cambiando los tablones por otros nuevos. En el descanso, nuevamente sus poesías iban engarzadas en los tañidos inconfundibles de su guitarra. El sol cenital afloraba en el mediodía. El retintín de las herramientas se hacía oír, señal de que el trabajo fatigoso terminaba. Todos estaban expectantes en conocer al ganador de la competencia y futuro rey de la aldea. La trompeta, otra vez ejecutada, anunciaba el final de la competencia. La muchedumbre caminaba sigilosamente y sin rencillas hasta enfrente del palacio. El rey los esperaba, hueso y piel. Sus casi 100 años apagaban sus fuerzas. Su diminuta figura no aparentaba robustecerse ni con las numerosas prendas que decoraban su fisonomía, pero necesarias para tan importante acto, en el cual elegiría al que ocuparía su trono. Lo menos que podía hacer entonces era vestirse con toda solemnidad. Llevaba puesto un vestido largo con una pequeña cola, y lo cubría una túnica escarlata. Los aldeanos se ubicaron en semicírculo. Al lado del rey ya no se encontraba el joven Calixto, el que solía ayudarle a sostenerse. Se apoyaba en su bastón de roble. Calixto estaba entre los que pugnaban. De esbelto torso, en su enjuto rostro dibujaba una mueca confianzuda. Sus ojos eran penetrantes. Como Chino, miraba fijamente al rey. Estaba convencido de que la respuesta ya la conocía, y que solo era cuestión de esperar para escucharlo de la boca del rey. Galileo estaba ubicado en la parte última de la multitud. Ponía los pies de punta como bailarín de ballet para poder observar lo que acontecía. En su brazo derecho aún llevaba un tablón, mientras seguía esforzándose en mirar. «Ayer», empezó a decir el rey, «había dicho que al sonar la trompeta comenzaría la competencia, pero no hice ninguna alusión de cómo mediaría la aptitud y la cualidad, quedando a mi arbitrio y sapiencia. Ya dejó de resonar la trompeta, terminó la competencia, es momento de dar el veredicto final e irrevocable». Así terminó el rey de hablar. Emerito Josefo aún no llegaba. Leopoldo Joaquín fue el único que pasó al frente antes de que el rey dijera su veredicto. Leopoldo Joaquín llevaba la barba larga y bien cuidada, lo que lo hacía aparentar de más edad. Aunque apenas había cumplido los 25 años, su cutis blanco como el papel lo hacía ver pálido, y sus ojeras revelaban que no había concebido el sueño. Alto y flaco, el grisáceo traje que llevaba puesto parecía ajustarle, pero eso no le quitaba su aire de elegancia aristocrática. Leopoldo Joaquín extendió sus largos dedos para asir como tenaza el manto negro que cubría el cuadro pintado. Lo deslizaba tan delicadamente que los corazones de los aldeanos se agitaban con vehemencia por la ansiedad. Por fin se hizo visible la pintura. El gentío quedó exánime de admiración. La belleza de la naturaleza imitada de manera tan perfecta. «Solo le falta el alma», se oyó exclamar entre la multitud. Leopoldo Joaquín, con la serenidad de quien se cree un semidios, empezó a hablar. «Esta obra cuenta mis aptitudes y cualidades. Con la pintura se es capaz de enseñar el claro manantial, las figuras de las aves y de los animales, así como de las flores, de los valles, de las colinas y demás bellezas que adornan nuestro planeta. ¿Quién más puede ocupar el trono sino aquel que conoce con perfección la naturaleza que le rodea, lo que hace que doblemente la valore y la cuide?» La muchedumbre empezó a conversar entre sí. Decían que no podía existir alguna oposición para que el pintor no fuera elegido. La admiración les ensimismó a todos, haciéndoles parecer que Leopoldo Joaquín era algo más que un simple mortal,
pero el rey permanecía tranquilo, observando sin interrumpir lo que pasaba. Un ruido ensordecedor interrumpió el desenlace que tenía como protagonista el pintor y su pintura, arrojando nuevas ansias por saber sobre el regio objeto que se acercaba. Cuidadosamente, el andamio que llevaba semejante carga la estiraba el escultor Emerito Josefo y 3 personas más. Estaba cubierto por una sábana blanca. Los aldeanos bien sabían que se trataba de una escultura, pero nunca vieron una tan grande. Medía 4 metros de alto y era de gran espesor. Emerito Josefo, al llegar junto al rey, exclamó: «Oh rey, esta obra te ofrendo». El escultor, a diferencia del pintor, se mostró modesto. Un ademán en los ojos hizo que los que le ayudaron a transportar la escultura quitaran con ímpetu la sábana que lo cubría. Una imponente figura opacó el cuadro del pintor que yacía al lado. El resplandor del sol iluminaba la escultura. Ninguna grieta se notaba. Parecía que los contornos tenían vida, como esculpida de manera sobrenatural. Emerito Josefo llevaba la ropa matizada por los restos de mármol. Se pasó toda la noche en su taller. El sudor y el polvo lubricaban su rostro. El gentío empezó a elogiar la maravillosa obra. Emerito se postró ante el rey y dijo: «Mi tarea de todo el día es muy fatigosa. Los bloques de mármol son meticulosamente fragmentados. No puede haber falla. Lo que has quitado es imposible volver a añadirlo. Y si la comparación es justa, verán que la paciencia, además de la fuerza y los cálculos que usa el escultor, le confiere mayores aptitudes y cualidades que a cualquiera. Mi magna escultura, ahora tuya, oh majestad, dan presunciones de que la aldea puede llegar a ser tan grande y bella en mis manos». El rey, después de observar lo sucedido, agachó lentamente la cabeza. Sus temblorosas manos las levantó a la altura de la sien, cubriendo una parte de su rostro demudado. Por unos segundos pensó, quizás en la decisión que tomaría, para luego erguir la cerviz y decir: «Cuando los hice llamar al son de la trompeta, les había dicho que aquel que pretendiera ser rey tenía que poner en primer lugar el interés de la aldea y en segundo lugar su propio interés. Con la segunda tonada se dio inicio a la competencia y pedí que algún voluntario llevara la trompeta que había dejado sobre el segmento rocoso, excusándome de que la edad me dificultaba para hacerlo. Pero casi todos se precipitaron en busca, primeramente, del modo de demostrar sus aptitudes y cualidades, para beneficiarse con la corona, e hicieron caso omiso a lo dicho precedentemente, sin pensar que llevando la trompeta ponían en primer lugar el interés de la aldea. Solo Galileo se preocupó en este aparente pequeño detalle, pero que develó su aptitud para el servicio, y la cualidad se hallaba patente al sortear las encrucijadas que se atravesarían en su camino. La escalera estaba por arruinarse, y, para colmo, Galileo se preocupó en arreglarla. Nombro a Galileo como mi sucesor, futuro rey del Edén. Los aldeanos convitores consintieron a la decisión del rey y quedaron contentísimos al saber quién ocuparía el trono. Así finalizó el rey su veredicto, quedando muy satisfecho por cómo ideó la designación de su sucesor. Galileo, en tanto, a la muerte del rey, siguió siendo el mismo, sirviendo a la aldea y reinando con sabiduría el resto de sus días.